Bueno, buenas noches con todos, los presentes, todos los estudiantes que se encuentran aquí. Es un placer estar aquí esta noche hablando sobre este precioso tema de caras vemos, arterias no sabemos, sobre hipertensión arterial en tiempos de pandemia. Un pequeño proyecto de estudiantes y para estudiantes tratando de conocer la importancia que tiene lo que es la hipertensión arterial, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Mi nombre, como lo acabo de mencionar, es Robert Ponce Sánchez, soy estudiante del noveno semestre, ¿sí? De lo que es la paga de la Universidad Laica Loyola Foral Manabí, y vamos a entrar con este pequeño tema. El objetivo antes de iniciar es con esta pequeña frase. El objetivo de la medicina, ¿sí?, es prevenir la enfermedad. Una frase dada por William Mayo, ¿sí?, en donde nosotros, sobre todo, más que tratar enfermedad, también debemos enfocarnos en la prevención. Es muy importante lo que corresponde a la prevención de las enfermedades. Listo, vamos a iniciar. Lo que queremos con esta pequeña charla es conocer la incidencia de lo que es la hipertensión arterial, analizar la relación de la hipertensión arterial en los tiempos de pandemia, es decir, qué está ocurriendo con la hipertensión durante lo que esta pandemia del COVID-19 y describir los criterios correctos para una adecuada medición de la presión arterial. Entrando en breve rasgos sobre la epidemiología, nosotros debemos tener en cuenta de que hasta los datos del 2015 por la Sociedad Europea de Cardiología mencionan de que existen alrededor de 1.130 millones de personas que son hipertensas. Otros datos referidos ya un poco más en nuestra región hablan de que solo en Estados Unidos hay un dato mayor a 80 millones de personas y en Europa Central y Occidental existen más de 150 millones con problemas de hipertensión. ¿Cuál es la importancia de esto? De que los datos son seriamente alarmantes. Tanto así que la OMS para el año 2025, según sus predicciones, mencionan de que van a existir más de 1.500 personas, millones de personas que van a ser hipertensas. Es decir, cerca de un tercio de la población mundial. Pero, ¿qué ocurre con la hipertensión en nuestro medio? ¿En dónde nos encontramos? Según los registros oficiales del Ministerio de Salud Pública, hasta el 2016, el 9,6% de los ecuatorianos presentaban hipertensión. Estábamos hablando cerca de 1,6 millones de ecuatorianos de que eran hipertensos. El INEC, que es el Instituto Nacional para Estadísticas y Censos, mencionan de que en el 2013 se relacionaron 1.400 defunciones asociadas a lo que es la hipertensión. Para el 2014 hubieron 1.254 y para el 2016 existieron 3.473 defunciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la hipertensión está aumentando. Y esto, según los datos dados por el Ministerio de Salud, en donde las provincias más afectadas van a ser Manabí, Guayas y Esmeralda. ¿Qué nos quiere dar a interpretar estos datos? Que nosotros, como futuros médicos, ahora estudiantes de medicina y posterior futuros médicos, es una de las patologías que más vamos a enfrentar dentro de nuestra futura práctica clínica. Continuando con esto, debemos tener en consideración que la hipertensión sigue siendo el principal factor de riesgo que se asocia a complicaciones como infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, donde en los países de tercer mundo, en este caso en los países en vía de desarrollo, el tratamiento y control inadecuado constituyen la principal riesgo para la misma. Es en este caso de que según esta pequeña gráfica que tenemos aquí, nos muestra una pequeña relación, que a mayor sea la edad de una persona y mayor sea su valor de su presión arterial, más aumentará el riesgo absoluto por una enfermedad arterial coronaria. De la misma manera, en relación de la mortalidad por ictus, a mayor edad y mayor presión, más aumenta el riesgo de muertes por ictus cardíaco. Es por eso que es importante, ¿sí? Es por eso que es importante tener la relación de lo que sucede con lo que es la hipertensión arterial. Pero, ¿qué está pasando en estos tiempos de pandemia? Como lo acabamos de mencionar, es la principal causa de enfermedad cardiovascular, entre un 30 y un 45% asociada a los datos por la Sociedad Española de Cardiología, mencionan de que las personas lo padecen. Pero, ¿qué ocurre cuando llega el COVID-19? Como lo acaba de mencionar Winter en la exposición anterior, muy excelente exposición, claro, pequeña parte de la fisiopatología habla de que existe disfunción endotelial,
activación de lo que es el sistema renina-angiotensina, inflamación vascular. Con todo esto en mente, ¿qué ocurre cuando una persona viene y se infecta por el virus del SARS-CoV-2? ¿Cómo puede saber ya? Se lo ha visto a través de los diferentes artículos e investigaciones que se han realizado. Para que el virus del SARS-CoV-2 pueda infectar a la célula del organismo, necesita un receptor. El virus, dentro de su capa proteica, va a utilizar la proteína S, proteína Spike, para ingresar a lo que es el organismo, pero necesita de un receptor para poder infectarlo y poder causar esto. Este receptor es el receptor de la ACE, o enzima convertidora de angiotensina 2. Y la pregunta sería, ¿dónde se encuentra este receptor? Bueno, este receptor se encuentra en el tejido de los testículos, tejido renal, gastrointestinal, en la mucosa oral y nasal, en las células epiteliales alveolares, sobre todo en el IL-2. Por eso que la sintomatología por SARS-CoV-2 es tan variada. Pero en este caso, en lo que corresponde, también en lo que es el tejido cardiovascular. Y es que una persona que tenga afectación o riesgo, como lo puede ser la hipertensión, y se infecta por SARS-CoV-2, puede tener complicaciones como una injuria cardíaca, riesgo de stroke, infarto de miocardio, puede presentar arritmias cardíacas y factores de riesgo como el desarrollo de tromboembolismo. Esto está avalado por las diferentes investigaciones que se han hecho, como podemos observar en este artículo de la JAMA, del Journal of American Medical Association, en donde mostraron en 1.591 pacientes que fueron infectados por SARS-CoV-2 y de los cuales se admitieron a una unidad de cuidados intensivos en la región de Lombardía, Italia. De todos estos pacientes, el 49% de ellos eran hipertensos. El 21% de ellos presentaban enfermedades cardiovasculares. Solo un 8% tenían riesgo de cáncer y el 4% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De este estudio se hizo una comparación. Mostraron el riesgo de mortalidad en pacientes que eran hipertensos versus los que no eran hipertensos. Y los datos que arrojaron fueron los siguientes: que la presencia de hipertensión tenía mayor mortalidad versus la ausencia de la misma. 65% versus 40% respectivamente. ¿Sí? ¿Qué vemos? Que la hipertensión aumenta el riesgo de mortalidad en el caso del SARS-CoV-2. Otro estudio publicado por el American Journal of Emergency Medicine, en el que habla de las complicaciones cardiovasculares en COVID-19, realizado en 1.527 personas, se dieron cuenta de que todo este grupo de personas la prevalencia de hipertensión estaba en un 17%. Mientras que la enfermedad cardíaca era de un 16,4%. Y un estudio mucho más grande realizado en China, en el que hablan sobre las características y las lesiones importantes de la enfermedad por coronavirus, un estudio muy grande realizado en 72.314 pacientes, reveló lo siguiente: que el hecho de que una persona presente una enfermedad cardiovascular, en este caso, como lo puede ser la hipertensión arterial, puede llegar a aumentar hasta 5 veces el riesgo de la letalidad. 10,5% versus un 2,3% de aquellos que no lo padecen. ¿Sí? Datos que nos ponen a pensar en que un tratamiento y un control inadecuado que se puede asociar a factores como la edad, sabemos que a mayor edad es a mayor riesgo de patología, mayor riesgo de complicaciones, que puedan tener enfermedad cardiovascular, que puedan tener problemas de diabetes, problemas renales, anomalías en la coagulación, y que de paso se infecte por COVID-19, presenta riesgo de complicaciones como ya las mencionadas: miocarditis, daño cardíaco, falla cardíaca, arritmia, shock cardiogénico o eventos tromboembólicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos teniendo aquí? En esta pequeña revista sobre la hipertensión y el riesgo vascular, que habla sobre COVID-19, hipertensión y enfermedad cardiovascular, muestra lo siguiente: los pacientes eran hipertensos, pero tuvieron COVID-19, se infectaron por lo que es el SARS-CoV-2. Sin embargo, los resultados que dieron fueron aquellos: que los pacientes hipertensos controlados tenían menos probabilidades de desarrollar formas severas de la infección. Y es aquí donde radica la importancia del control. El control de lo que es la presión arterial, el cual es el enfoque de esta charla: controlar la presión arterial. Pero,
aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo controlamos la presión arterial? ¿Qué ocurre en estos tiempos cuando estamos en medio de una pandemia? Sabemos que existe una gran demanda y saturación de hospitales y de personal de salud, que donde lo que más se atiende en estos momentos son pacientes infectados por el virus de SARS-CoV-2. Y lo que más sucede ahorita es infecciones y complicaciones por el COVID-19. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas personas que tenían su consulta externa, los abuelitos que tenían que ir a su servicio de IES o a un hospital o a su médico de cabecera a controlarse la hipertensión, pero que por motivos de pandemia no lo están haciendo? Bueno, tenemos un control inadecuado de la hipertensión que, como lo acabamos de ver, puede aumentar el riesgo de mortalidad en caso de infectarse por COVID-19. Sin embargo, esto es importante. No solo basta ser hipertenso y bueno, y con el COVID-19 aumenta la mortalidad. Este pequeño metaanálisis y una review sistemática en donde se muestran más de 50 efectos dejados por el COVID-19, ¿sí? En donde por lo menos el 80% de ellos presentaba al menos un síntoma, mostró que las personas podían quedar con miocarditis o nueva hipertensión. ¿Qué nos quiere decir esto? Pacientes que no eran hipertensos, después de infectarse por SARS-CoV-2 y de desarrollar COVID-19, terminaban siendo hipertensos. Entonces, volvemos a lo mismo, el control de la hipertensión arterial. En estos tiempos de pandemia resulta muy importante. Y nosotros como estudiantes, ¿qué vamos a hacer? No estamos aptos todavía para dar medicación, para hacer un control adecuado, pero hay algo específicamente importante que podemos hacer desde nuestros hogares, que es la medición de la presión arterial. Punto por el cual ahora nos vamos a esta pequeña parte de la charla. Criterios para una correcta medición de la presión arterial. Esta parte va a estar basada en los 6 pasos basados en las guías clínicas avalados por lo que es la Sociedad Americana del Corazón. ¿Y qué nos dice el primer paso? El primer paso menciona, según las guías, que nosotros, ¿sí? Prestemos atención, vamos a preparar adecuadamente al paciente. ¿Sí? Una de las formas que podemos controlar nosotros siendo estudiantes la presión arterial es tomando la presión. Y cuando vamos a tomar la presión, ¿qué hacemos? Listo, vámonos al primer paso que nos dicen las guías. Preparar adecuadamente al paciente, donde el paciente tiene que estar relajado, sentado en una silla, con los pies apoyados en el suelo, ¿sí? Tiene que tener un apoyo en la espalda, vaciar su vejiga, no cruzar las piernas. Si el paciente en este caso tiene una ropa muy larga, ¿sí? Le vamos a quitar eso para que cuando le vayamos a colocar nuestro brazalete no altere la presión. En este caso, vamos a remover todo esto y es el primer paso que tendremos. Preparar adecuadamente al paciente, recomendándole que debe estar por lo menos entre 3 a 5 minutos de descanso antes de que nosotros tomemos la presión. Nosotros le vamos a recomendar que el paciente no tome café, no haga ejercicio y no haya fumado al menos en los últimos 30 minutos antes de la medición. ¿Por qué? Porque todo esto puede causar ciertas variaciones en la presión arterial, como lo veremos más adelante. Listo, preparamos al paciente. ¿Qué hacemos ahora? El paso número 2 es utilizar una técnica adecuada para la medición de la presión arterial. En este caso, nosotros debemos utilizar, dice la guía, dispositivos que sean validados y asegurarnos de que estos se encuentren periódicamente calibrados. Si usted quiere ver cómo van a encontrarse estos dispositivos, puede entrar al Strive IP, en el que se encuentra avalado por la Sociedad Europea, la Sociedad Internacional de Corazón, en donde vamos a tener dispositivos para la casa, para la oficina, de manera ambulatoria, para niños y para mujeres embarazadas, porque para cada paciente puede existir un dispositivo apropiado para la toma de presión, ya sean los dispositivos normales que tenemos con el esfigmomanómetro y con la técnica de auscultación, o dispositivos muy electrónicos, pero que ya son bastante precisos. Listo, ¿qué vamos a hacer con el paciente ahora? Nosotros le vamos a colocar el brazalete. Antes de colocar el brazalete, este paciente debe tener un soporte en la mano. En este caso le podemos colocar en una mesa que ponga su brazo. ¿Por qué?
porque las guías nos dicen que si el paciente comienza a sostener su brazo con el otro, obviamente, el ejercicio isométrico puede aumentar, en este caso, las variaciones en la presión arterial. Entonces el paciente debe tener un respaldar para su brazo y a la altura en donde vamos a colocar nuestro brazalete debe estar en la altura de lo que es el atrium derecho o en la línea media external prácticamente al nivel del corazón. También es importante de que cuando coloquemos nuestro brazalete para tomar la presión, este debe estar por encima de la flexión del codo a 1 o 2 centímetros, también se lo denomina a 1 o 2 travestes de dedos que vamos a colocar por encima de la flexión del codo. Perfecto, lo vamos a colocar a este nivel. ¿Qué sigue después? Dejar, cuando lo vamos a cerrar, no tiene que quedar tan apretado porque si no, no podremos tomar la presión adecuadamente, dejando un pequeño espacio en el que nuestros dedos puedan ingresar para que de esta manera se tome la presión correctamente. Además, es importante tener a consideración lo siguiente: si usamos la técnica de la auscultación, con este caso con la campana de nuestro estetoscopio, por favor no meter la campana dentro del brazalete. Es un error muy común que incluso como estudiantes solemos hacerlo bastante seguido. ¿Por qué? Porque esto va a causar que la presión no se tome de manera adecuada. Es así de que nosotros vamos a buscar a la arteria braquial en este caso, donde se encuentra al nivel, para poder ocultar posteriormente lo que son los sonidos de Korokov. Listo. El brazalete también tiene que tener, como lo acabamos de mencionar, su medida. Si usted tiene una circunferencia del brazo que es menor a 23, probablemente el equipo que va a utilizar sea para adultos pequeños, para niños. Si la circunferencia es mayor a esto, pero menor a 33 centímetros, utilizaremos un dispositivo estándar para un brazalete estándar para la medida de la presión. Si el brazo de la persona, ya hablamos de un paciente mucho más robusto, más gordito, mide su circunferencia, su brazo mayor a 33 pero menor a 50, utilizaremos ya un dispositivo grande para adulto y así sucesivamente con este de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que cojamos o vayamos a tomar la presión a un adulto con un brazalete para adulto a un niño. Le van a dar, no le va a agarrar correctamente y no va a tomar la presión de manera adecuada. Es por eso que es importante, ¿sí?, validar el dispositivo y medir la circunferencia del brazo para decir, bueno, este paciente yo le puedo utilizar con un dispositivo estándar. ¿Cuál es el paso número 3 que vamos a tener? Prestemos atención. Las guías clínicas mencionan que cuando un paciente llega por primera vez a nuestro consultorio, a nuestra visita, es la primera vez que le vamos a tomar su presión arterial. Nosotros le tomaremos la presión arterial en ambos brazos, derecho e izquierdo. Y las nuevas guías americanas del 2020 dicen que si hay una diferencia constante entre los dos brazos, que es mayor a 10 milímetros de mercurio, en varias repeticiones vamos a usar el brazo con la presión arterial más alta. Si la diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo en la presión es mayor a 20 milímetros de mercurio, nosotros debemos realizar mayores investigaciones porque esto se puede asociar a un riesgo de enfermedad cardiovascular. Para lo que es la medición, ¿sí?, vamos a separar las diferentes mediciones entre 1 a 2 minutos. Es muy importante realizar esto. Le tomo un brazo, listo, espera 1 o 2 minutos, le vuelvo a tomar la otra medición. Si vamos a utilizar en este caso el punto número 3, las determinaciones a través de lo que es la ocultación, porque como lo mencioné, existen dispositivos electrónicos ahora muy buenos y que son validados, que toman una presión muy exacta, pero si aún nosotros dentro de nuestra práctica clínica utilizamos el método de la ocultación, vamos a estimar el pulso radial en este caso hasta que cuando nosotros empezamos a insuflar, ¿sí?, la perilla, en este caso el manguito, empezamos a insuflar, usted se va a dar cuenta de que a cierto nivel pierde lo que es el pulso radial. Esto es importante, ¿por qué? Porque si usted, en todo caso, cuando uno recién está empezando a tomar la presión, o es muy común encontrar que personas que tal vez no son parte de lo que es el sistema de salud, no son estudiantes de enfermería o de medicina, sino que personas que simplemente han tomado la presión, tienen un poco de conocimiento, le dicen, ok,
¿Usted hasta dónde le sube el manguito? ¿Hasta dónde debe insuflar? Le va a decir, bueno, yo le insuflo hasta 180, le insuflo hasta 200, 210, ahí comienzo a desinsuflar lo que es el manguito de presión. Pero es erróneo. Las guías clínicas dicen que cuando se pierde el pulso a través de lo que es el colapso que va a haber por la presión que hace, nosotros debemos insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de ese valor para determinar lo que es la ocultación del nivel de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo comienzo a insuflar el balón, el manguito de la presión, y el pulso empieza a perderse a partir de los 140, ya no sintió más ese pulso, usted debe seguir insuflando esa perilla, ¿sí? Va a seguir insuflando lo que es el manguito 20 a 30 más. Quiere decir, se detuvo en 140. Entonces yo le subo hasta 160, 170, no 200, no 210, no hasta reventar prácticamente lo que es el esfigmomanómetro, no. 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de ese nivel para poder determinar de manera correcta lo que es los niveles de presión arterial, es lo que nos recomiendan las guías clínicas. Una vez hecho eso, vamos a este punto número 4, la lectura de lo que son la presión arterial. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar estos valores? Vamos a desinsuflar prácticamente, ¿sí? Ahora vamos a desinsuflar lo que es la perilla, el manguito en este caso, para ir escuchando lo que son los ruidos de Korokov. ¿Y cuál es la interpretación que tendremos? Al desinflar el manguito, va a aparecer un primer ruido sordo por ahí, puesto que la presión, como podemos ver, se encuentra tapada. No va a haber sonido, pero cuando empezamos a soltar el aire, en este caso, vamos a empezar a soltar esa presión a través de lo que es la perilla que se encuentra en el manguito, ¿sí? Aquí, comienza a disminuir y ¡pum! Aquí usted escucha un primer ruido. Ese primer ruido es el que le va a indicar a usted que esa es su presión arterial sistólica. Entonces comenzamos a desinsuflar 2 milímetros de mercurio por segundo, no de un solo, 2 milímetros de mercurio por segundo lentamente, hasta que no escuchemos ruido. Cuando desaparecen los ruidos, famosos ruidos de Korokov, que lo hemos visto en lo que son las clases de fisiología, muchos recomiendan que en el último ruido, o cuando ya no hay más ruido, ese, en la fase 5, va a ser nuestra presión arterial diastólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando tome la presión? Ya no le va a subir hasta 200, hasta 210, no. Cuando pierde el pulso, le sube, según las guías, 20 a 30 milímetros de mercurio por encima, ¿sí? En este caso, ok, perdí el pulso a partir de 140, listo. Yo sé que debo, según las guías, subirle 160, 170 y de ahí empezar a desinsuflar lentamente, ¿sí? Porque mayor a esto vamos a causar que el brazo se nos ponga rojo, el paciente no va a tener una buena toma de la presión, en este caso pueden salir valores alterados. Entonces es muy importante ese dato. ¿Cuál es el paso 5? Si nosotros utilizamos la técnica de la auscultación, vamos a grabar los sonidos de la presión sistólica y la diastólica, ¿sí? Por lo menos 2 veces consecutivas, ¿sí? Debemos registrar, en este caso, el paso número 2 dice los números pares, ¿ok? Es decir, la presión me sale tal vez 135, bueno, tratemos de conseguir entre las diferentes mediciones, porque son más de una, un número par, ¿sí? Más fácil de entender, ok, 134 está, 136 es el promedio que tendremos, ¿sí? Debemos anotar si el paciente ha tomado medicación reciente antes de lo que es la toma de la presión arterial, puesto que esto, ¿sí? Puede causar alteraciones. ¿Cuál es el paso número 5 que nos recomienda? Es que debemos tener al menos 2 lecturas, ¿sí? Entre 2 o más lecturas para realmente tener un valor promedio de las 2 últimas mediciones sobre lo que es nuestra presión arterial. Y finalmente, esto es importante, ¿sí? Proveerle al paciente su lectura de la presión arterial sistólica y diastólica, sea verbal o escrita. Recordemos que algún día nosotros como futuros médicos vamos a tener pacientes que son ancianitos, muchos no entienden correctamente a qué nos estamos refiriendo con esto. Usted la nota ahí, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Sí? Usted le va a ayudar a decir,
Mire mi señor, este es el valor que está aquí, 130 es su presión arterial sistólica, la 80, 90 es su presión arterial diastólica. Cuando vaya a su consulta con su médico, con su cardiólogo, ella le va a dar ese valor y ella va a entender a qué se está refiriendo. Listo. ¿Por qué es importante una buena postura y una buena técnica? Que lo acabamos de mencionar al inicio. ¿Por qué el paciente tiene que estar sentado? ¿Por qué el paciente tiene que estar relajado? ¿Por qué el paciente no puede cruzar las piernas? ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Según los artículos y las investigaciones científicas que se han realizado, si un paciente se empieza a mover o está haciendo alguna otra actividad, estos serán los cambios más comunes en la presión arterial. Si usted le toma la presión a un paciente que se encuentra trabajando, ¿sí? Ese paciente probablemente, como va a estar trabajando, puede que estar muy estresado con una cosa, con la otra. Los cambios esperados en la presión sistólica es que vayan a ser mayores, más 16 milímetros de mercurio y más 13. Si el paciente se encuentra caminando y usted inmediatamente le quiere tomar la presión, bueno, los valores van a aumentar a más 12 en sistólica y más 5 en diastólica. Por el contrario, si el paciente se encuentra conversando y usted le toma la presión, los cambios que podemos esperar es que el paciente tenga más 6.7 en la sistólica y más 6.7 en la diastólica. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted en este caso, el hipotético caso de un paciente que se encuentra trabajando y usted le toma la presión arterial, pero el paciente está trabajando y le sale una presión de 145 o 146, ¿sí? Y usted le dice, bueno, usted es hipertenso. El paciente probablemente no es hipertenso, sino que simplemente se encontraba haciendo una actividad y eso no ayudó a reflejar los datos correctos de la presión arterial. Una vez entendido esto, ¿cómo nosotros interpretamos los datos? ¿Cuáles son las clasificaciones de hipertensión arterial? Según las nuevas guías clínicas de la International Society of the Hypertension and Global Hypertension, guías clínicas que salieron recién el año pasado, el 2020, mencionan que una presión normal es menor a 130 en la sistólica y menor a 85 en la diastólica. Mientras que una presión normal alta es entre 139 y 130, 139 sistólica y de 85 a 89 diastólica. Ellos clasifican lo que es la hipertensión en grado 1 entre 140 y 159 en sistólica y 90 y 99 diastólica, y la grado 2 mayor a 160 y mayor a 100. Mientras que el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad del Corazón Americana tienen unos datos parecidos, pero que varían un poco. Ellos consideran que la normal es menor a 120 y menor a 80, que la elevada ya es de 120 a 129 y menor a 80, que consideran que hipertensión grado 1 es de 130 a 139 y 80 a 89, y estadio 2 es mayor a 140 y mayor a 90. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la mejor guía? ¿Cuándo nosotros clasificamos a un paciente que es hipertenso y cuándo no? Esto realmente va a depender mucho del médico especialista con el que usted esté trabajando. Muchos van a preferir las sociedades europeas de cardiología como la Internacional de Cardiología, mientras que otros prefieren las americanas. Sin embargo, un dato muy importante basado en las investigaciones que se han realizado es que según ciertos estudios clínicos, cuando una persona comienza con presiones ya mayor por encima de 120 con el tiempo y comienza a aumentar progresivamente, en 10 años, en 15 años, este paciente puede que tenga un riesgo cardiovascular o un desarrollo de hipertensión. Entonces, ¿cuál sería lo óptimo, lo normal? Es que tratemos de mantener las presiones de este paciente menor a 120 y menor a 80, 85. Sería lo ideal. Las recomendaciones de las guías clínicas según la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué hacemos nosotros? Se dice que se recomienda hacer un cribado, es decir, un diagnóstico, buscar hipertensión a partir de las personas que sean mayores de 18 años. Si usted le toma a la presión arterial a un paciente, ¿sí? Y que la tienen óptima, menor a 120, menor a 85, menor a 80, lo ideal es que esta persona al menos se mida la presión arterial al menos cada 5 años. Si la presión es normal, nosotros le recomendamos que al menos se tome la presión cada 3 años. Pero si tiene una presión alta, ¿sí? Debería esa persona, ok, usted debería empezar a tomarse más en serio, a tener más cuidado con su presión, a recomendarle más controles por lo menos una vez al año, 2 veces al año,
Con los pacientes que son mayores de 50 años, recordemos que a partir de cierta edad comienzan los factores de riesgo cardiovascular. A partir de los 50, 60 años comienzan el desarrollo de enfermedades como hipertensión, enfermedades como arritmias, fibrilación. Es por eso que este tipo de pacientes necesitan un mayor control. ¿Sí? Se recomienda medir la presión arterial en ambos brazos en la primera consulta, como lo acabamos de mencionar. ¿Y cómo nosotros diagnosticamos la hipertensión? Es decir, yo le tomo la presión a este paciente, es 135, es 140, 90, ¿ya es hipertenso? No. Para usted hacer un diagnóstico de hipertensión, necesita varias repeticiones. Es decir, que el paciente debe ir a visita médica, por ejemplo, salió elevada, lo cita 2 semanas para otra a volver a tomar la presión. Volvió a salir elevado, ok, trata de cambiar cierto estilo de vida, tal vez en la alimentación, disminuir un poquito el consumo de sal, hacer un poquito más de ejercicio. Sigue elevada, le vuelve a citar de nuevo. Salió elevado otra vez, ¿qué hacemos? Que vamos a tomar la medición de la presión arterial con unos dispositivos que se llaman MAPA o AMPA. El MAPA es la medición de la presión arterial ambulatoria, ¿sí? En donde a través de ciertos dispositivos validados que se van a colocar en el brazo, le va a tomar la presión las 24 horas del día, haciendo un promedio entre la de la mañana, de la noche y la del día total. Mientras que AMPA es la precisión de la medición arterial que se la va a tomar en un periodo de entre 2 a 3 días, recomendado generalmente de 7 días, donde con este dispositivo automáticamente le tomará la presión arterial una vez en la mañana, una vez en la tarde, al siguiente día, una vez en la mañana, una vez en la tarde. Este paciente llega a la semana después de su consulta, ya con estos resultados y dice, ok, yo sé que este paciente sí puede ser hipertenso. ¿Okay? Y estas son las guías y las recomendaciones basadas en las guías europeas de cardiología 2018. Entonces, para que le prestemos un poco de atención. ¿Cuáles son las conclusiones? La hipertensión arterial no te hace más susceptible a contraer la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo hipertensión, yo tengo mayor riesgo de infectarme. No, el riesgo va a ser lo mismo para todos. Sin embargo, el hecho de que yo tenga un factor de riesgo cardiovascular va a aumentar lo que es la severidad y posibles complicaciones. Controlar las patologías, y volvemos a lo mismo, controlar las patologías de base resultan esenciales para un mejor pronóstico y evolución, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y finalmente, podemos ser entes activos en el control de la hipertensión arterial desde nuestros hogares, inculcando en nuestras familias hipertensos o con riesgo cardiovascular la respectiva medición y control de su presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como estudiante de medicina, yo como estudiante de salud, puedo inculcar en mi familia que ya es hipertenso o que tiene un factor de riesgo cardiovascular, la toma de la presión, para controlar, ok, la tiene elevada con su abuelo, con su padre, con un familiar, la tiene elevada, no la tiene elevada, y dice, bueno, si la tiene elevada, visita al médico o algo. Podemos hacer controles de la hipertensión arterial desde nuestros hogares. Y esto es importante, sobre todo en tiempos de pandemia. Sabemos que las prácticas hospitalarias, que las prácticas en laboratorios no son las mismas, no se pueden ser posibles, pero podemos ayudar con esto y usted va ganando más experiencia y el día que ya se enfrenta a un paciente real, ya estará más preparado. Y finalmente, les quiero dejar con este mensaje de que todo el esfuerzo va a valer la pena. Estudiar medicina es un camino largo, pero siempre será muy fructífero y siempre valdrá la pena.